Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga muchísimo. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional hoy, 1 de julio. El devocional de hoy se titula La batalla contra la carne. Y el texto que vamos a leer es Gálatas 5, 16 y 17. Y dice así: Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el deseo del espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. El apóstol Pablo aquí nos dice que hay dos deseos encontrados en nosotros que batallan entre sí. Uno es el deseo de la carne y el otro es el deseo del espíritu. Y claramente Pablo nos dice que nosotros debemos colocarnos del lado de los deseos del espíritu, porque somos personas que han recibido la vida del espíritu gracias a la muerte de Cristo en la cruz. Por tanto, es la voluntad del espíritu la que debemos priorizar y a la que debemos dar lugar en nuestras vidas. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que los deseos de la carne son muy fuertes en nosotros y son aquellos con los que hemos nacido, los que nos gobernaron toda la vida. Por tanto, debemos aprender a darles batalla y a pelear contra ellos, porque si no peleamos contra esos deseos, nos van a dominar. ¿Está bien? Aun cuando el Espíritu Santo está tratando de guiarnos, los deseos carnales son deseos que tienen mucha fuerza y contra los que debemos pelear. Por supuesto, ya no somos esclavos de la carne, no somos esclavos del pecado, porque Cristo Jesús los ha vencido. Pero esa victoria tiene que verse reflejada en nuestro diario vivir. Y para eso debemos someternos a Cristo y, como decíamos recién, batallar contra la carne. Pero bueno, vamos a leer a MacArthur, vamos a dejar que él nos guíe en este tiempo devocional de hoy y en este tiempo de devocional de todo este mes de julio, en el que vamos a hablar acerca de la libertad. Y justamente estamos en el mes en donde nuestro país celebra su independencia, celebra la libertad de España. Entonces, bueno, es un buen mes para hablar de la libertad que Cristo nos ha regalado. Amén. Bueno, dice carne en este contexto no se refiere al cuerpo físico. ¿Se acuerdan que recién leímos que están los deseos del espíritu y los deseos de la carne? En este contexto no se refiere al cuerpo físico. Tampoco describe una parte específica de nuestro ser. Pablo no está estableciendo un dualismo entre lo material y lo inmaterial del ser humano, o sea, entre lo material y lo espiritual del ser humano, o entre el cuerpo y el alma. Espíritu, en todos estos versículos, se refiere al Espíritu Santo, no al espíritu del hombre. ¿Está bien? ¿Me seguís acá? Ustedes saben que el ser humano tiene cuerpo, alma y espíritu. Pero en este pasaje vas a ver que Pablo escribe espíritu con mayúscula. Eso quiere decir que está hablando del Espíritu Santo. ¿Eh? Y la carne, cuando habla de carne, se refiere al sistema del pecado que permanece en nosotros mientras estamos en esta tierra. Entonces está hablando del deseo del Espíritu Santo contra el deseo pecaminoso que está impregnado en nuestro cuerpo. ¿Está bien, no? Se trata de esa corrupción que permea e influye todos los aspectos de nuestro ser, el cuerpo, la mente, las emociones y la voluntad. Por eso decíamos que es difícil pelear contra la carne o contra el pecado, porque está presente en todas las áreas de nuestra vida. Nos ha dirigido, nos ha gobernado, nos ha conducido hasta el día de hoy. Y entonces quitarle el control al pecado, quitarle el control a la carne, no es tarea fácil. Necesita guerra, necesita batalla. El libro de Hebreos, por ejemplo, nos dice que nosotros debemos batallar hasta la sangre contra el pecado.
Dice, ¿ustedes ya han llegado a ese nivel de guerra, a ese nivel de pelea en contra del pecado? No, bueno, entonces, adelante, vamos, ¿no? Metámosle. Si no peleamos contra el pecado nos va a ganar. Y esto creo que vos lo sabés, y yo lo sé, porque hemos experimentado cómo es la fuerza del pecado en nosotros. La conocemos bien. Hemos caído muchas veces en esa batalla. Gracias a Dios nos hemos levantado, hemos obtenido perdón y podemos volver a pelear. Sabemos que la victoria está asegurada por Cristo en la cruz. Pero eso no nos exime de batallar, de pelear, de entrar en una guerra contra el pecado ineludible. Entonces, el pecado, ¿está bien?, es aquello que nos hace susceptibles, incluso después de que somos hechos partícipes de la naturaleza divina. Nos hace débiles. Y aunque el pecado no reina en nosotros, tampoco deja de estar en nosotros. Está destronado, pero no está destruido. ¿Me siguen aquí? Los cristianos todavía tienen, ¿no?, ese enemigo interno que quiere dominar. Y nosotros debemos quitarle la oportunidad de hacerlo. Hay un pasaje que a mí me gusta mucho y que me ha enseñado mucho cómo es que funciona el pecado en mi vida. Cuando dice la Escritura, no proveáis para los deseos de la carne. Yo me daba cuenta que los deseos de la carne me dominaban porque yo les proveía la oportunidad. Seguramente vos vas a encontrar esto también, que le das la oportunidad al pecado de dominarte. Es como que le proporcionamos el contexto más apropiado para que se desarrolle y crezca. Como un virus, ¿vieron? Los virus se desarrollan en el cuerpo porque el cuerpo les provee de todo lo que necesitan para crecer. Bueno, a veces nosotros hacemos eso, le damos al pecado lo necesario para que crezca y para que se haga enorme. Y pelear contra el pecado es justamente lo contrario, es quitarle aquello que necesita el pecado para subsistir. Y cuando pensamos en esto me acuerdo siempre de José y de cuando él huyó de la esposa de Potifar, cuando lo quiso conquistar. José de alguna forma no le permitió a la mujer desarrollar toda su seducción y mostrarle todos sus encantos. Él directamente huyó, ni lo pensó. No es que se expuso a la seducción tratando de resistirse a ella. No es que le permitió a la mujer mostrarse y después tomar una decisión. No lo hizo. Nosotros sabemos que David sí lo permitió y terminó cayendo. En cambio, José rajó directamente, ni lo pensó. ¿Por qué no lo pensó? Bueno, porque sabía que no iba a poder resistirse frente a esa mujer. Entonces dijo, no, acá yo no me quedo. ¿Cuántas veces vos y yo nos quedamos en el lugar en el que no debemos estar, pensando en que tal vez vamos a poder resistir la tentación y terminamos cayendo? No se puede resistir la tentación, ¿sí?, si yo me expongo a ella. Hermanos, no nos expongamos a la tentación. De hecho, el Señor mismo nos enseñó a orar así. Padre, no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Yo no quiero estar frente a la tentación, porque la tentación toca esas áreas débiles en mi vida. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos de pelear, estamos hablando de esto, ¿no? Dejarlo al pecado sin víveres, sin aquello que necesita como para levantarse. Entonces, cuando hablamos de carne, no estamos hablando del cuerpo, del alma o de cualquier otra parte de nuestro ser, sino del pecado, de ese principio que actúa en nosotros. ¿Saben lo que es un principio? Algo que se cumple siempre, que está ahí, que hace que las cosas funcionen. ¿Por qué somos débiles? Bueno, porque el pecado está presente. Nadie puede decir que no está influido por el pecado. ¿Está bien, no? La fuente y el estímulo de nuestra debilidad es el pecado. Y vuelvo a decirles, Cristo lo ha privado de su dominio. O sea, no nos puede gobernar completamente, pero todavía mantiene su potencia, o sea, su fuerza,
sus pasiones y su capacidad persuasiva. Entonces, ojo, porque aunque no te puede conquistar por la fuerza, sí lo va a hacer si se lo permitís. Me estoy explicando, ¿no? ¿Se acuerdan de Balaam? Balaam fue un brujo que en cierto momento de la historia fue contratado por un rey que se llamaba Balac, parecidos los nombres, con el fin de que maldiga a Israel para que a Israel le vaya mal, porque Balac le tenía miedo a Israel que se acercaba a su territorio. Entonces fue a llamar a este brujo, le ofreció un montón de bienes y un montón de riquezas si cumplía con el pedido del rey. Entonces cuando se dispuso a maldecir a Israel, Dios se lo impidió. Le dice, no vas a maldecir a Israel mi pueblo, al contrario, vas a bendecirlo. Termina bendiciéndolo. Y esto se repitió 3 veces. Y Balaam le explicaba al rey que él no podía ir en contra de aquello que Dios había decidido. Yo no puedo maldecir a este pueblo porque este pueblo es bendito por Dios. Ahora, lo que sí podemos hacer, dijo Balaam, es llevar a Israel a un error, cosa de que ellos mismos se alejen de Dios y ahora sí podamos maldecirlos. Y esto es lo que pasa. ¿Está bien? Balaam entendía que los únicos que podían darle lugar al pecado y a la destrucción en sus vidas eran los propios siervos de Dios. El propio pueblo de Dios podía alejarse de Dios. Y Satanás siempre trata de hacer esto. No te puede dominar, no te puede ganar la batalla, pero sí te puede poner una trampa delante para que vos te alejes de Dios voluntariamente y termines cayendo. Entonces, tengamos ojo con esto y tengamos cuidado, porque Satanás es astuto y nos va a hacer caer si se lo permitimos, porque el pecado es parte de nuestra vida. Entonces, las ondas de la carne van a batallar contra nuestros deseos piadosos. O sea, la fuerza del pecado va a batallar con tu deseo de agradar a tu Señor y lo va a hacer con el fervor de un monarca dispuesto a recuperar su trono. ¿Entendés esto? Satanás quiere recuperar su dominio sobre tu vida. El pecado quiere recuperar su dominio sobre tu vida. Y aunque el Señor te ha dado libertad, siempre va a estar ahí esperando recuperar el trono. Depende de nosotros permitírselo. Así que tengo una pregunta para hacerte y con esto terminar el devocional de hoy. Y es esta. ¿En qué área está luchando tu carne contra el espíritu con más fuerza? ¿En qué área tu carne está luchando contra el espíritu con más fuerza? Bueno, esta es una gran pregunta. Tal vez no sea difícil de responder y vos sepas en qué área sos más débil. Pero bueno, tratalo delante del Señor. Lleva esto delante de Dios y pedile al Señor que te fortalezca. Yo te mando un saludo enorme. Si nos vamos a encontrar el lunes, Dios te bendiga.